Bienvenidos a Micrófono Abierto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Alfa Radio, Micrófono Abierto. Abierto para que conversemos, para que desarrollemos un tema. Y en el día de hoy estamos con el Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de Atacama, con el nutricionista Julio Pérez Torrealba, a quien saludamos en esta oportunidad. ¿Cómo está, Julio? Bienvenidos para conversar en el día de hoy. Hola Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, todo muy bien por aquí en este día un poquito frío, pero con mucho ánimo también, mucha energía. ¿Ah? Claro, oye, si Por- yo hablo en el día de hoy de esteatosis, esteatosis hepática, nadie me va a entender un poco porque es un término médico muy profundo. Pero si yo hablo de hígado graso, ahí es como más cercano a las personas que han escuchado hablar más de aquello. Claro. Sí, efectivamente, bueno, el día de hoy queremos un poco acercar el conocimiento de esta patología, eh, que efectivamente en el común de la conversación es que me diagnosticaron con hígado graso. Ya nosotros cuando formamos nuestros futuros colegas también técnicamente la esteatosis hepática, ¿verdad? Ese es el Ujú. término preciso. Y el hígado graso es una patología que se caracteriza por acumulación de grasa en el hígado, ¿ya? Una de las cosas que tienen las patologías metabólicas es que son silenciosas, pero tienen consecuencias bastante complejas también. Y entonces ahí hay un tema bien crítico en cuanto al diagnóstico, ¿ya? treinta por ¿Con ciento de qué? la población. ¿Mm? Claro, ¿Sí? oye, ¿con qué se asocia esto? ¿Qué es lo Sí. que lo determina? Lo que se ha podido investigar hasta el momento. Claro, por ejemplo, lo que te contaba es que el 30% de la población en el mundo más o menos se calcula que cursa con esteatosis hepática, se diagnostica a veces de manera, de manera introspectiva por otros exámenes que se está pesquisando otra patología. El diagnóstico aparece cuando se hace una ecografía abdominal, ¿verdad? En ese momento es cuando se puede hacer el diagnóstico diferencial en realidad. Cuando nosotros tenemos, cuando vamos a exámenes de sangre, ¿qué características hay? Es que los triglicéridos están sobre lo normal, generalmente hay dislipidemia, bajo colesterol bueno, o HDL, que es conocido, y el colesterol malo más alto. Otro factor de riesgo importante, y eso está asociado a la obesidad, que en Chile tenemos un 60% más o menos en la población adulta de obesidad. Y como le decía, la dislipidemia, que es el problema con el colesterol, ¿verdad? Es parte de los factores, ¿ya? El hígado se repleta de grasa, se empieza a acumular la grasa en la periferia del hígado, y eso penetra en las células y hace que la función tan importante que tiene el hígado no se cumpla, ya no, o se haga, o en el fondo no sea la adecuada. Ahora, Bueno, el hígado es un filtro, ¿verdad? Que tiene el organismo para poder hacer este filtraje de los elementos que van y no van en el cuerpo, en la sí, circulación, por así decirlo. claro, el hígado tiene varias funciones, ¿ah? Dentro de esa, una de procesar las grasas, ya que participa directamente en la producción de bilis, ¿verdad? Que se acumula en la vesícula biliar, y esa bilis permite la absorción de grasa a nivel del duodeno, el procesamiento mismo de las grasas y la excreción a través de las heces, ¿verdad? Por lo mismo que una dieta alta en grasa saturada va a un factor de riesgo importante, ¿ya? Si es que esa grasa saturada no se utiliza o no se gasta, si es que está en el fondo en un exceso, no se gasta a través del ejercicio, se acumula. Eh, Cuando, otra, cuando el daño está hecho, cuando el daño está hecho, ya, ¿qué pasa si yo me dejo estar, por ejemplo? claro, por ejemplo, mira, hay una cosa que hay que dejar el mensaje, siendo una patología que se pesquisa de forma intempestiva, que no da síntomas como tal, quizá en la etapa avanzada un poco de dolor. Y si el paciente o las personas todavía tienen la vesícula, a lo mejor el dolor se asocia a los cálculos en la vesícula, que también está relacionado.
consecuencias que tiene son muy graves en realidad. Se puede llegar a hacer una cirrosis hepática no alcohólica, insuficiencia hepática. Y cuando llegamos a esa etapa, la insuficiencia hepática, la única resolución que tiene es el trasplante. Entonces no estamos hablando de algo tan simple, pero que sí, si tomamos medidas nutricionales, se puede revertir. ¿Ah? Entonces, parte de lo que nosotros, dentro del plan que entregamos, es la parte dietaria, ¿verdad? Y también el incentivo de realizar actividad física. Pero llega Hay, a etapas mayores hasta insuficiencia. así como hay alimentos que provocan el hígado graso o que se acumule grasa en este organismo, en este órgano, existen algunos que hacen disminuir hacen todo la reversa, por ejemplo. Proceso inverso, claro. Hay algunos alimentos, o sea, más que alimentos nutrientes, que participan en previa a la absorción de las grasas. Las grasas se absorben principalmente en el duodeno, en el intestino delgado, ¿verdad? Gracias a la acción de la bilis, secreción biliar, secreción pancreática, que son las dos secreciones que permiten absorber los lípidos. Es un proceso bastante complejo y que genera mucha recarga en esos órganos, por eso cuando uno come grasa, siempre se debe acompañar con algún líquido un poco más tibio, caliente, que no sea tan frío, y a veces la gente reporta que le empieza, después de comer, empieza a doler el estómago, como que siente pesado el estómago, y hay una relación muy directa. Entonces, cuando uno consume, por ejemplo, la fibra dietaria, que es parte de las verduras, las frutas principalmente, los alimentos integrales, los combinamos en las preparaciones, va a ayudar, o es uno de los nutrientes que nos ayuda a reducir la absorción de las grasas en general, porque esta se combina, ¿no es cierto? Atrapa cierta parte de la grasa que está conteniendo el alimento y nos ayuda a reducir la absorción. Ese sería digamos, una estrategia que podríamos seguir en la elaboración de las preparaciones. ¿Ya? ¿Cuándo incorporamos la grasa saturada? Los alimentos que son procesados, ¿verdad? Los alimentos que se fríen, y obviamente que nuestra indicación inicial es no hacer generar fritura, los alimentos, las cortes de carnes que tienen más grasa, ¿verdad? En cada uno de los tipos de carnes de vacuno, de cerdo u otras que también se consumen, en el pollo también hay un poco de grasa, pero que nosotros lo desgrasamos, ¿no? Que el cuero que uno lo ve, eso, a sacarlo ya se Claro. reduce mucho, porque el pollo es una carne que es más magra, ¿verdad? Pero la grasa está contenida en el cuero, y la ventaja de ello es que es visible y se puede sacar fácilmente, ¿ya? Ujú. Luego los cortes de vacuno, claro, hay algunas diferencias donde la grasa es visible, se puede sacar, pero también está introducida en las fibras, y ahí podemos diferenciar cortes más magros con un poco más cantidad de grasa, por ejemplo, los más magros posta, tipos de posta, pollo ganso, el corte de ganso, que en las técnicas culinarias van a la olla, ¿verdad? También se puede hacer a la plancha como parte de evitar esa fritura. ¿Ya? Hay otros que son, ahí por ejemplo, en general también compramos mucho en Chile el lomo vetado y lomo Claro, liso, y bueno, ahora no es tan frecuente, pero si van a elegir dentro de los dos, ojalá que fuera el lomo liso, que tiene menos grasa, ¿ya? claro. El Pero esto lomo sería como vetado se caracteriza por tener esas beta, fibras, esas venas que son pura grasa. Eh, sí, Hay una asociación, un dato que nos entregan acá, que se incrementa en un 60 y un 80% de prevalencia en personas con obesidad y diabetes. Y estos son los elementos que han crecido mucho en nuestro país últimamente. claro. Sí, bueno, lo que comentaba es que, bueno, la encuesta nacional de salud, que fue el 2017, hay otras encuestas también que se han hecho en Chile, poblacionales, no, hablamos alrededor del 60% de obesidad en adultos, ¿ya? Estamos casi en 50, un poco más en niños, en preescolares, y eso si no hacemos cambio, también se va a incrementar esa prevalencia, o incrementa la incidencia de estas patologías. Y eso también está vinculado con el sedentarismo. No sé si tú has visto las prevalencias de actividad física. Estamos con sedentarismo de 90% prácticamente en la población. Entonces, hay un círculo ahí, factores de riesgo que nos están dando y nos están generando este problema, ¿ya?
Eh, También se ha observado en la investigación, por ejemplo, en Estados Unidos se reporta que el cáncer, digamos, cáncer hepático, que no solo es provocado por la cirrosis, sino que quiere insistir en que esta patología, hígado graso tan común en nuestra sociedad y en las conversaciones, puede llegar a ser cirrosis, y se reporta que gran parte de los pacientes que se están trasplantando vienen de una causal como esta, ¿ya? Y no necesariamente cirrosis por alcohol. Así que no es menor que cambie ese perfil del tipo de paciente que busca un trasplante, entendiendo que esta es una patología que es totalmente reversible, incontrolable. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya hablamos, nos mencionaste que crece bueno, decrece un poco la vitalidad de las personas, el hecho de tener más acumulación de grasas en el cuerpo. Pues, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener además de eso? Consecuencias como parte de primero la dificultad de procesar los lípidos que se van consumiendo, las grasas que se van consumiendo en la dieta. Una de las consecuencias que observamos es la litiasis vesicular o digamos, cálculo de la vesícula, ¿ya? Y ahí Ya. podemos vincularla al cáncer de vesícula, ¿verdad? Que también ha incrementado Mm. su incidencia, y por lo mismo que ese tipo de cáncer está cubierto en el GES, en personas de 35 a 49 años, ¿ya? Cuando aparece en patología en el GES, hay criterios también de riesgo asociados, o sea, si se incluyó en el GES es porque se ha observado que esta patología, que el cálculo de la vesícula, vincular una dentro de los factores que es la esteatosis, es parte del GES. Esa es una de las consecuencias, ¿ya? Lo otro es que nosotros no lo tratemos, sigamos con la esteatosis, eso va evolucionando en etapas, y puede llegar a ser, como decía, cirrosis hepática no alcohólica, y también, y después luego de eso, insuficiencia. Ahora, Puede la provocar, recomendación es que si tienes claro que se ha ido al médico, se ha ido a un nutricionista, se han tomado exámenes, se tiene claro que hay un diagnóstico o factores de riesgo como los que mencioné anteriormente, hay que tomar la medida de incrementar la actividad física para sacar esa grasa, ¿no es cierto?, extra, va saliendo esa grasa del hígado, se va despejando. También controlar la ingesta de lípidos, si es que en el estudio que hacen los colegas cuando estamos teniendo pacientes, se hace el estudio, se hacen las modificaciones dietarias, seguir esas indicaciones, y es totalmente reversible, ¿ya? Si eh, agregamos factores como las patologías crónicas, como diabetes, por supuesto que va a ser muy necesario, y va a tener un poco más de riesgo también el paciente diabético, y por lo tanto, en todos los casos, siguiendo las indicaciones, podemos revertirlo y evitar que pasara a etapas más graves. sí, porque eh, la persona queda propensa, por ejemplo, a un accidente vascular con la Sí, acumulación demasiada de grasa, por ejemplo, que se vayan tapando los tabiques por donde circula la sangre. sí, sí, eso es parte de cuando en general hay mayor circulación de lípido en la sangre, como cuando vemos el examen, el LDL está alto, el triglicérido está alto, una vinculación, bueno, la esteatosis es una, y los niveles de lípido se mantienen altos, y por lo tanto hay mayor probabilidad y se forman más placas de ateroma, ¿verdad? Hay una afinidad muy particular digamos, a nivel molecular, de la formación de placas de ateroma en las arterias coronarias, por lo tanto hay riesgos de infarto, infarto cardíaco, ¿verdad? Y también, si asociamos, por ejemplo, a niveles superiores, o sea, de presión arterial alto, no necesariamente ser hipertenso, sino que pasar un mal rato a lo mejor, y como estamos con la vida estresada, y tenemos ahí placas de ateroma, se pueden soltar digamos, del vaso sanguíneo y llegar al cerebro y producir el accidente vascular, ¿ya? Entonces, no es menor la vinculación con otras patologías, no solamente a nivel del hígado, sino que con patologías circulatorias en general. ¿Qué es lo que puede hacer una persona común que está escuchándonos, por ejemplo, Mm. todo lo que hemos estado hablando, para prevenir este tema? Le vamos a decir, bueno, la alimentación sin grasa es lo mejor, pero qué examen tendría que solicitar o hablar con el médico, ir a hacerse un chequeo? ¿Y qué eh, auscultación tiene que hacer para... Para llegar al diagnóstico. Ujú. Claro, en este caso, por ejemplo, cuando viene todo, cuando se hacen exámenes bioquímicos, se hace
Siempre en general esto está vinculado a los triglicéridos, ¿ya? Los triglicéridos son los que se acumulan en el hígado, ¿verdad? Los triglicéridos es una molécula que viene de los carbohidratos, del azúcar y de la grasa, ¿ya? O sea, ahí se forman, bioquímicamente son dos moléculas, y que en el fondo cuando tenemos una alta ingesta de azúcares refinados, ¿no es cierto? Y también de grasa, y en el examen no aparecen los triglicéridos altos, hay una alta probabilidad de tenerla. Ese es por el punto de vista bioquímico. Y lo nutricional, como te digo, alto consumo de alimentos con azúcar, con lípidos saturados, frituras, ¿verdad? Alimentos de pastelería, que implican que también en el estado nutricional cursemos con sobrepeso, decía, o sea, si no gastamos, no consumimos eso que estamos comiendo, se va a acumular, ¿verdad? Eh, Vamos a tener traducidos en el examen triglicéridos altos, LDL alto y el HDL, que es el colesterol bueno bajo, porque se ha consumido por lo mismo, por la misma razón. Luego de eso, si se da la opción que en este caso el médico que está viendo quizás alguna otra condición, y la ecografía te va a observar ¿no es cierto? Se puede hacer el diagnóstico más diferencial, que tenga esteatosis. Pero con los Claro. indicadores que te mencioné anteriormente, cursando con obesidad, consumo alto de lípidos saturados, de grasas saturadas, de azúcares refinados, eh, no, no, y los exámenes alterados en colesterol, claramente que hay un riesgo mayor. ¿Mm? Oye, cocinar, por ejemplo, al horno algunas carnes es mucho mejor que tenerla frita, por ejemplo, Sí, freírla. claro. Mira, que indicaciones en general en la dieta, ¿cómo podríamos mejorar esto? Eso la gente, Ya, vamos a lo práctico ahora, ¿no? Para que ya, lo pueda ejecutar y lo pueda realizar. Un factor importante, la fibra dietaria, que es muy relevante en varias funciones, en cuanto ayuda a mejorar el tránsito intestinal, es una función más de motilidad, ¿verdad? A contra otras circunstancias como por ejemplo el estreñimiento, ¿verdad? Pero ya la fibra en sí, otra función que tiene, como mencionaba, es la absorción de lípidos saturados, eh, lo arrastra en realidad y no permite que se absorban en el duodeno, o sea, bajamos la carga. Entonces, ahí se pueden introducir algunos alimentos con fibra o alimentos integrales, ¿verdad? No sé, puede ser arroz integral, tallarines integrales, pan integral también, que puede ser en las porciones correctas, ¿ya? Esa es una acción. La fibra dietaria contenida en las verduras, frutas, muy importante. Por lo tanto, en los tiempos de comida corresponde, en el almuerzo, la ensalada, ojalá con 3 verduras en una cantidad adecuada en porción, la fruta. Se entiende que, por ejemplo, la fruta con cáscara, principalmente, ¿ya? Y si eso lo combinamos con agua, es mucho más efectiva la fibra también para el tránsito. Entonces, optimizamos la función. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, consumimos una fruta y le agregamos un vaso de agua. Ahí podríamos hacerlo, ¿ya? Estamos buscando, mejorando la funcionalidad de la fibra. Esa es una acción, fibra dietaria. Lo segundo es reducir, y que las personas que nos estén escuchando, si están consumiendo alimentos saturados, por ejemplo, de forma regular, ya muy regular, fríen alimentos, la casa, ojalá eso transformarlo en otras técnicas culinarias, que también ahora el aceite, como conversamos hace tiempo atrás, está muy caro, entonces te permite ahorrar aceite y ser más saludable, ¿no es cierto? Controlar esta patología. Eh, al horno, a la plancha, al vapor, dependiendo del tipo de alimento. Eso sería como control de los saturados. Y otra cosa importante que uno observa en general en los pacientes es bajo consumo de HDL o de colesterol bueno. Hay una relación ahí importante. ¿Qué cosas tienen colesterol bueno o omega 3, o lo que cuando escuchamos omega 3, omega 6, el colesterol bueno? Ahí tenemos el pescado, el más importante. Bajo consumo de pescado tenemos en Chile, sí. En cualquier presentación natural, puede ser atún, jurel, lo que tengan disponible, pero lo importante es mantenerlo de forma regular. Es un gran aporte de omega 3. Frutos secos aportan omega 6, ¿ya? Aceites más saludables como el aceite de oliva también aportan omega 6, hay otro aceite como el de canola, por ejemplo, que aporta omega 3. Eh, Avena también tiene un aporte
de varios nutrientes como vitaminas, minerales y también de estos aceites especiales. La fibra vegetal también está en la avena. Entonces es un alimento bien interesante. Y ahí tienes, por ejemplo, cómo poder controlar, reducir la absorción de los lípidos saturados o de la grasa saturada, mejorar la ingesta de los colesterol buenos o HDL, y también reducir la ingesta de las grasas saturadas. Tres Ahí estrategias. claro, hay unos buenos elementos que la gente puede comenzar ya desde ya a incluirlo dentro de su dieta, de tal Sí, manera de poder revertir un poco la situación, porque esto no comienza el día de ayer, sino que comienza desde de la niñez hasta adulto. Se va acumulando con el tiempo la grasa. El tema de la comida chatarra, por ejemplo, en los menores es un sí, tema que también hay que cuidar y velar porque no se produzca. sí, sí, así es, Juan. A ver, ahí, claro, ahí hay una situación que nosotros, si bien lo conversamos bastante la discusión, que es restricción más que prohibir, restringir. Y, por ejemplo, los niños que ya, sí, sí, ellos, la frecuencia, la frecuencia la damos también los adultos cuando estamos con nuestros hijos y no quiere decir que se prohíba, pero sí hay que restringirlo en los tiempos, en las ocasiones, y sí, bueno, sí, también asegurarse de que si se consume el alimento como tal en algún fin de semana, que se sabe que lo va a gastar haciendo actividad física, incentivar la actividad, porque finalmente en ese círculo, o sea, si con lo que yo consuma de alimento y lo estoy gastando durante el día con actividad física, vamos a hacer un balance que sea neutro, o sea, lo que consumo de calorías lo voy a ocupar. En ese caso, claro, ahí en cierta manera ahí uno tiene una cierta flexibilidad, pero como te digo, hay que ser restrictivo y siempre controlar la frecuencia, que eso no nos lleva a los extremos. Los extremos siempre son malos, decía mi Sí, abuelita. Claro, claro, y en esto hay que ser muy claro porque la salud, la vida de la persona está en juego con no hacer caso a estas indicaciones que se están entregando. Bueno, sí, ha sido un buen apunte que hemos desarrollado en el día de hoy, Julio, que va a servir obviamente de mucha información para nuestros auditores y audiencia que nos está siguiendo, sobre todo estos espacios de nutrición, porque el tema en momentos se vuelve irreversible cuando ya está sí, muy avanzado el tema el hígado graso en las personas. sí. Le invito ahí a los auditores a aplicar lo que hemos conversado, claro, específicamente están atendiéndose con colegas en diferentes momentos, con este spam o de manera particular, seguir indicaciones, el mensaje e incorporar la práctica de actividad física en cualquiera de sus formas Y los en la exámenes. adaptación. Sí, claro, la adaptación de las personas, o sea, aquí personas de todas edades podemos practicar actividad adaptada, ¿ya? Y eso es súper importante, incentivarlo en cualquier momento del día o cuando puedan incorporarla, porque es un cambio de estilo de vida, eso va a mejorar la salud. Y lo que estamos hablando tiene un impacto muy directo en ello, ¿ya? Así que yo encantado, joven, siempre de participar y de entregar este mensaje a las personas que nos están escuchando. Mejorar la calidad de vida y todo aquello. Muchas gracias, Julio. Julio Pérez, acompañándonos en esta oportunidad con este tema tan importante como es el hígado graso. Y cuidado y ojo, mucho ojo con aquello, hacerse los exámenes, hacerse asesorar por el nutricionista que corresponda, y de esta manera va a tener una más larga y mejor calidad de vida. Muchas gracias, Julio. Será hasta la próxima. Gracias, Joel. Un gran saludo. Pues esperamos vernos pronto ahí con otro tema de nutrición. Ok, chao. Chao, chao. Esto fue A Micrófono Abierto, que vuelve en otro día, en otra jornada.